el cambio, el cambio en el potencial electroquímico, al pasar de un lado al otro, lo podemos expresar de esta manera. Para que lo vamos conociendo esta ecuación que es importante. O sea, el cambio del potencial electroquímico entonces contiene, uno por un lado, el cambio del potencial químico, que depende solamente de las concentraciones inicial y final, y otro que tiene que ver con la energía eléctrica, que depende de la carga del ion que se está moviendo, de esa carga de ahí, y también depende de la diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana. Y igual que antes, podemos decir que si el potencial electroquímico disminuye en este proceso, el transporte va a ser espontáneo. Ahora, esto es interesante porque esta relación es más general que la que habíamos visto antes. Es posible, es perfectamente posible, y ocurre, que el potencial químico disminuya, el potencial electroquímico disminuya para una transición, aun cuando el potencial químico aumenta, o sea, aun yendo en contra de una diferencia de concentración. Si es que este otro término es lo suficientemente grande y puede realmente mover todo este proceso. ¿Okay? Así que lo que importa no es este valor, ni este valor, es la suma de ambos lo que decide el destino del movimiento de un soluto con carga eléctrica. Ya, si este también es negativo, vamos a tener un movimiento espontáneo del soluto. Si no, si no hay diferencia en los potenciales electroquímicos, si tenemos el mismo potencial electroquímico en ambos lados, vamos a tener equilibrio. Fíjense que es una cosa que es interesante, que para un soluto cargado, en presencia, si yo tengo un soluto cargado y tengo equilibrio, o sea, tengo el mismo potencial electroquímico adentro y afuera, debido a que tengo una diferencia de potencial eléctrico, entonces necesariamente voy a tener una diferencia de concentraciones en el equilibrio. ¿Okay? En el equilibrio voy a tener necesariamente una diferencia de concentraciones debido a que existe una diferencia de potencial eléctrico. Bueno, vamos a conocer ejemplos concretos de esto más adelante. Entonces podemos decir, para agregar, ahora que tenemos la teoría, podemos eh, clasificar mejor los transportadores específicos. Podemos hablar de los transportadores en los cuales el transporte depende de potenciales electroquímicos. Y podemos hablar también de transportadores en que el transporte depende de reacciones químicas. ¿Okay? Todos estos sistemas de transporte comparten las mismas ideas, comparten los mismos principios estructurales y de funcionamiento que hemos visto hasta ahora. O sea, son moléculas integrales de membrana que tienen hélices y esas hélices aparentemente cambian de lugar, se reordenan para hacer que el sitio de transporte quede puesto a un lado o al otro lado. ¿Okay? No son distintos al ejemplo que hemos visto antes, sino que son todos similares. En el caso de transporte dependiente de potenciales electroquímicos se habla de los uniporters, o sea, los transportadores que mueven una sola molécula, como en el caso del transportador GLUT1 de glucosa. También están los symporters o cotransportadores y los antiporters o contratransportadores. Entonces vamos a partir de acá mirando primero estas moléculas. Entonces, como decía, uniport es un transportador que deja pasar un solo soluto. Symport o cotransporte es un transportador que permite el paso simultáneo de dos solutos distintos. ¿Okay? O sea, en cada ciclo de transporte se mueven ambos en la misma dirección. Y en el caso del antiport o contratransporte, también se mueven solutos diferentes, pero estos solutos se mueven en direcciones contrarias al mismo tiempo. Entonces vamos a ver ejemplos de cada uno de estos tres sistemas de transporte. Bueno, el primero ya lo conocimos, el transportador GLUT1, que transporta solamente glucosa. Aquí vemos un ejemplo, digamos, de cómo esto funciona en la vida. Aquí tenemos una neurona, tubo capilar. Por aquí va la sangre. Están las células endoteliales que están rodeadas por astrocitos. Entonces, en la membrana luminal de la célula endotelial tenemos moléculas de GLUT1 que dejan pasar la glucosa desde la sangre hacia la célula. En la otra membrana también está el transportador, entonces que lo lleva hacia el extracelular. Desde el extracelular lo toma otra transportador de GLUT1 que lo libera después más adelante. Y finalmente en la neurona la glucosa es transportada por un transportador, un primo del GLUT1, una molécula estructuralmente relacionada, pero no idéntica, que se llama GLUT3. Bueno, y eso.
la energía de transporte viene dada exclusivamente por el potencial químico, ya que la glucosa no tiene carga eléctrica. O sea, todas estas membranas tienen potenciales de membrana, pero la glucosa no siente esos campos eléctricos, así que su energía está simplemente definida por las razones de concentración. Ok, ahora un ejemplo de simporte o cotransporte. Acá tenemos una especie de modelo del epitelio intestinal. Acá está la parte apical, la parte vasolateral de la membrana, y entonces en la parte apical tenemos el transportador, lo que se llama el cotransportador sodio-glucosa. Y este cotransportador mueve simultáneamente glucosa y dos iones sodio. ¿Okay? Es un sistema de transporte activo porque acumula glucosa acá por sobre la concentración que tiene afuera. Entonces la glucosa se acumula en el interior de la célula y es removida después por un sistema de transporte, por un uniport, que es GLUT2, que eventualmente lo va a llevar a la sangre. Entonces, la entrada de sodio y la acumulación de sodio que se produce por la operación del sistema de transporte es reducida por la operación de la sodio-potasio ATPase, que va sacando el sodio de la célula. Entonces, este sistema de transporte funciona de una manera similar al transportador que hemos visto antes. Se supone que hay un sitio de unión de sodio. Aquí representamos dos sodios por una sola esferita con carga positiva. Entonces se une primero el sodio a su sitio de unión. Esto hace que se pueda unir la glucosa. Se empieza a producir el cambio de conformación, se cierra la parte de arriba, sale la glucosa, se libera hacia el interior hacia el citoplasma, y después sale los iones sodio, se recupera la molécula vacía, y esta molécula vacía entonces puede sufrir su transición, de modo que los sitios de unión puedan mirar de nuevo hacia el extracelular. O sea, es un sistema de transporte completamente equivalente a lo que hemos visto, a lo que ya hemos discutido. Acá, este es un sistema en el cual el transportador puede pasar a la conformación opuesta cuando está completamente vacío, como en este caso, o está completamente lleno con sodio y glucosa, pero no cuando está parcialmente lleno. ¿Okay? Entonces, esto asegura que el transportador necesariamente siempre puede mover glucosa solamente cuando está moviendo sodio. ¿Okay? Y esto nos lleva entonces a discutir la energética de este transporte activo. Acá se muestra la glucosa que está presente que queda presente a una concentración mayor en el citoplasma que en el extracelular. El sodio, tiene un gradiente electroquímico que favorece su entrada, porque el sodio está mucho más concentrado, 10 veces más concentrado más o menos afuera que adentro de la célula, y además hay un potencial eléctrico que es menor dentro que afuera. Por lo tanto, el sodio, si puede entrar, va a entrar. Ok, entonces acá tenemos la cantidad total de energía contenida en el gradiente electroquímico de sodio, que es la suma del potencial químico más la suma de su energía eléctrica. Y esto es la energía requerida para acumular glucosa a los niveles que se acumuló, ¿no? Que uno la puede calcular simplemente por el cambio de potencial químico. Y entonces la energía total de este sistema, porque el sistema funciona acopladamente, esto quiere decir que no puede dejar pasar glucosa sin que al mismo tiempo deje pasar sodio, ¿no? Eso está fijado por la propia estructura del sistema. Entonces, la energía, los cambios de energía en la operación del sistema es igual a 2 veces, porque la estequiometría es 2, tiene que pasar 2 sodios por cada glucosa, 2 veces por el cambio en el potencial electroquímico del sodio más el potencial químico de la glucosa. Y entonces, si esta suma es negativa, entonces la glucosa se va a acumular activamente adentro del citoplasma. Y eso va a ocurrir hasta que el potencial electroquímico del sistema completo sea 0. ¿Okay? Bien, después tenemos los antiportes o los contratransportadores. Y aquí voy a mostrar rápidamente un ejemplo que ustedes van a conocer muy bien, que es el intercambiador sodio-calcio, que está presente en la membrana plasmática de varias células. Y lo que hace este intercambiador es deja entrar 3 iones sodio
y mientras saca un ion calcio. Se llama NCX por sodio, calcio, y la X viene por el inglés exchanger, por intercambiador sodio-calcio. Ok, y entonces acá podemos hacer el mismo razonamiento de energía que discutíamos recién, ¿no? Esa es la fuente de energía del sodio, igual que antes. La energía requerida para sacar el calcio. Ahora vamos a hablar del transporte dependiente de reacciones químicas. Y vamos a conocer el caso específico de las las llamadas PATPasas, que se llaman así porque son sistemas de transporte en el cual ocurre una fosforilación de la proteína durante el ciclo de transporte. Entre estas proteínas tenemos la sodio-potasio ATPasa, que se encarga de sacar 3 iones sodio y entrar 2 iones potasio, mientras se hidroliza ATP a ADP más fosfato. Entonces, este es lo que es un típico sistema de transporte activo primario, porque depende de una reacción química, donde el sodio es movido en contra de su gradiente electroquímico, que está siendo llevado de menor concentración a mayor concentración y además de menor potencial eléctrico a mayor potencial eléctrico. Así que eso requiere energía y esa energía la provee como fuente de energía la hidrólisis del ATP. Otra proteína estructuralmente muy relacionada con esta es la ATPasa, la calcio ATPasa de membrana plasmática o de retículo endoplásmico o sarcoplásmico, que son dos proteínas muy parecidas entre sí. Y esta proteína lo que hace es sacar activamente calcio fuera del citoplasma, ya hacia la leche celular, en el caso de la membrana plasmática, o hacia el interior del retículo, en el caso de la bomba de calcio del retículo. Y desde luego eso a expensas de la hidrólisis química del ATP a fosfato. ¿Okay? Y así hay una serie de otras, 14 otras ATPasas similares mueven otros iones. Todas ellas comparten mecanismos similares. Cuando miramos la estructura de estas proteínas, vemos una parte que está sumergida en la bicapa y que está constituida por hélices, son los mismos principios que hemos visto hasta ahora, con un sitio de unión de los iones a ser transportados que está metido más o menos al medio de la bicapa y formado por la interacción entre estas hélices. Y estas hélices pueden cambiar su distribución correlativa, haciendo que los sitios de unión de iones se abran hacia un lado o hacia el otro. Igual como ya lo sabemos. Pero estas proteínas además tienen 3 zonas globulares, 3 dominios distintos, en las cuales que tienen 2 funciones. Una de ellas es llevar a cabo la catálisis química. O sea, uno de estos dominios tiene un sitio de unión de ATP por la parte de la adenina. Otro de estos dominios es el que lleva a cabo la reacción química. En ese dominio se transfiere el fosfato terminal del ATP a la proteína, a un aspartico determinado de la proteína, y luego, en un momento posterior, ese fosfato ocurre una segunda reacción química en la cual ese fosfato es transferido desde la proteína al agua. ¿Sí? Y el tercer dominio participa en los cambios de conformación que tienen lugar en esta proteína, porque en este sistema tenemos unas cadenas muy largas que conectan estructuralmente lo que ocurre, digamos, el dominio donde están unidos los iones con lo que está ocurriendo en esta parte citoplasmática globular. ¿Bien? Y para aplicar eso yo creo que lo mejor es ver un dato duro, como se ve en el video que viene. Bien, acá tenemos un modelo de la calcio ATPasa que nos muestra, esta es la parte citoplasmática, aquí están los sitios de unión de calcio, que el calcio viene acá a unirse a su sitio de unión, y acá están los dominios citoplasmáticos que están mostrados en distintos colores para diferenciarlos entre sí. Este es el sitio que une el ATP, aquí ocurre en este dominio ocurre la fosforilación de la proteína, y este otro dominio ayuda en las transiciones conformacionales. Vemos que la parte del transporte, esta zona intramembranosa, está conectada con los dominios de reacción química a través de estas. Les voy a mostrar primero la operación total de esto. Este es un videito muy corto
para que vean cómo va ocurriendo. Luego lo vemos en un poquito más de detalle. Ahí va. Vamos a explicar qué es lo que está pasando acá. Se fijan que son transiciones muy dramáticas, no son cambiecitos menores. Lo primero que ocurre acá es que el calcio se aproxima a su sitio de unión y a medida que se une, la unión de la aproximación y la cercanía de dos cargas positivas, o sea, 4 cargas positivas en total, causa un cambio de conformación que hace que se modifique la estructura de estos dominios citoplasmáticos y entonces se puedan aceptar ahora ATP. El ATP se une acá al dominio de unión y desde allí ahora puede fosforilar a un cierto grupo, un aspartico que está en esta parte. Esa fosforilación ocurre, ahí está el ATP fosforilado, y como consecuencia de eso el acceso al sitio de unión acá se cierra debido al movimiento de estas hélices. Y luego esto espontáneamente la proteína cambia hacia un nuevo estado más estable en el cual se libera el ADP formado en la hidrólisis, desde el sitio de catálisis, y al mismo tiempo, ¿cierto? El reordenamiento de las hélices acá hace que se abra el canal de acceso y el calcio puede ser expulsado desde el interior de la proteína. Y luego, en una etapa posterior, el fosfato es hidrolizado. Y cuando el fosfato se hidroliza, la proteína vuelve a su estado original. Eso. Entonces, como ustedes ven, lo que ocurre acá son grandes cambios en la estructura de esta proteína que requieren, en realidad, en el cual están de modo acoplado las transiciones estructurales causadas por las reacciones químicas en estos dominios catalíticos con los cambios estructurales que ocurren aquí en el canal de transporte. Bueno, en resumen, podemos decir lo siguiente. Los transportadores son proteínas integrales de membrana que están presentes en un número limitado y especificado para cada célula. Cada transportador tiene a lo menos un sitio de unión de soluto. Los transportadores tienen la propiedad fundamental de oscilar entre dos estados conformacionales principales y en esos dos estados se expone el sitio de unión de soluto a un lado o al otro lado de la membrana, pero nunca simultáneamente a ambos lados. Los transportadores pueden unir un solo soluto, como el caso de GRUT1, o pueden unir varias moléculas de distintos solutos, entonces constituyendo los cotransportadores o symports o los contratransportadores o antiports. El transporte mediado por uniports es siempre pasivo y el mediado, o sea, no requiere energía fuera de la energía contenida en el propio gradiente de concentración del soluto. Y el mediado, por o por contratransporte, puede ser activo. En ese caso, uno de los solutos se mueve pasivamente en la dirección de su potencial electroquímico, mientras que el otro se mueve en contra de su gradiente electroquímico, o sea, decimos, es transportado activamente. ¿Okay? Y finalmente podemos decir que en los transportadores dependientes de reacciones químicas ocurre, además del proceso de transporte, una reacción química espontánea, que ocurre de modo concatenado, sincronizado con el proceso de transporte. De modo que no es posible que haya hidrólisis en transporte y viceversa. Ambos procesos quedan perfectamente acoplados.